Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control y a dónde voy. Es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control y a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano.
mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente: poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea. Que se haga conforme tú crees. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente: poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente: poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí.
Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos? Oscar, tienes puesto el mute todavía, Oscar. Hoy sí. Ahí sí, ya, pilas en el nombre de Jesús. Un saludo a todos. Dios me los bendiga. Amén. Oscar, se van a ir metiendo poco a poco. No creas que somos... Pues sí. Somos más. Poco a poco. Poco a poco van a ir entrando porque... No hay problema, hermano. Es un horario inusual para nosotros, pero no mira. Poco tenerte tan tarde allá en Honduras. Sabemos que la situación allá pues no está tan fácil. Sí. Pero para nosotros acá apenas son las 5 de la tarde, algunos están trabajando y todo, pero todos se van a ir agregando y también estamos en vivo en Facebook Live, se está grabando también, ahí va a quedar ya hay gente que ya se reportó en el Facebook Live, así que hay muchas personas que ya nos están viendo y pues antes de comenzar quisiera yo darle una introducción de quién es el hermano Oscar. Imagínate tú. Torio es el responsable de que yo esté haciendo esta labor maravillosa, a gloria de Dios. Ingresé a un movimiento, ya todos saben la historia, el movimiento Camino de Matrimonios, y ahí empecé a predicar a Oscar y dije, yo quiero ser como él algún día. Quiero predicar la palabra con la pasión que él la predica, quiero conocer la palabra. Me hace falta mucho, Oscar, pero muchísimo me hace falta todavía, pero ahí vamos, poquito a poco. Él estuvo predicando para nuestro movimiento de matrimonios y realmente es un enorme honor tenerte con nosotros en nuestro retiro anual y vas a estar en uno de nuestros retiros porque definitivamente vas a estar. Pero bueno, ¿qué más puedo decir? Un hombre de Dios, un hombre entregado a la palabra, al servicio de Dios. Oscar, no sé si me quedo corto con las palabras, pero bienvenido a nuestra comunidad, bienvenido a nuestro grupo y que Dios te bendiga, Oscar. Amén. Bueno, sí, es mejor quedarse corto porque es más importante hablar de Jesucristo que de uno. O sea, hay tanto que decir. O sea, es como cuando en algunas comunidades en Estados Unidos, ¿no? Para que uno vaya a predicar, los obispos te piden una constancia del obispo y te piden toda tu formación, y entonces aquí aparece testamento, ¿no? Porque da toda la formación intelectual y espiritual. Bueno, pero simplemente somos herramientas de Dios. Somos herramientas de Dios, instrumentos de Dios, y estamos sirviendo. Sí, este año cumplí 30 años de servir a tiempo completo, de haber renunciado a mi profesión, a mi trabajo y servir a tiempo completo como misionero laico. Estoy casado, si Dios lo permite, el 13 de diciembre con mi amada Rebeca estaremos cumpliendo 35 años de matrimonio sacramentado. Tenemos 4 hijos, un nieto, y en el camino de la fe sirviendo ardorosamente en medio de toda esta realidad, no solamente de COVID-19, hoy en día aquí
desde hace 2 días en Honduras, ¿no? Como tú sabes, y los demás, pues las inundaciones del bendito huracán, pero Dios nos ha dado un espíritu, dice San Pablo, de valentía, de fortaleza para seguir adelante. Así que seguimos confiando en el Señor. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Quieres que empecemos ya? Pues no sé si alguien, a mí me gustaría hoy en especial que todas las personas tuviéramos la cámara, todos los que entramos, que estuviéramos en cámara para que nos estemos viendo todos y nos conozcamos, que saluden al hermano Oscar, que algún día lo vamos a tener aquí en Las Vegas y nos va a estar hablando de Dios. Así que si lo quieren saludar, salúdenlo y comenzamos pues. Bienvenido, señor Osorio. Gloria a Dios por tenerlo aquí con nosotros y por darnos esta enseñanza, y gloria a Dios por a través de nuestro hermano Eric también, que lo trajo junto con nosotros. Gracias, mujer. Gracias por la bienvenida. Dios te bendiga. Amén. Dios lo bendiga más. Amén. María Torres no es mucho de hablar, pero denle la bienvenida al hermano Oscar. No, pero quítele el mute, si no, no le podemos escuchar. Hola, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es María Rodríguez, es un placer. No estoy en cámara porque estoy con mi nietecito y me voy a estar moviendo para todos lados. No los quiero distraer, pero los quería escuchar. Bienvenido, es un placer. Gracias, María, a cuidar ese nieto, que ese es el rol de los abuelos. Sí, muchas gracias. Bendiciones. Amén, igual. Bueno, pues si quieres comencemos. Muy bien, vamos a orar primero para recibir la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, colocamos en tus manos, Dios, este momento como experiencia de fe maravillosa, sabiendo, Señor, que nuestra fragilidad tú la conoces bien, pero también conoces nuestro anhelo, nuestro deseo. Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús a iluminar nuestra mente y corazón, a llenarnos con tu santa presencia. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de paz. Ven, Espíritu Santo, a renovarnos, a inspirarnos, a animarnos, pero por sobre todo, ven, Señor, y danos la gracia de poder confiar en ti plenamente, de poder depender de ti y de abandonarnos en tu gracia. Bendice, Señor, a esta comunidad, a quienes van a ser parte de este encuentro con tu palabra, aquellos que de una u otra manera van a escuchar y ver esta reflexión, este encuentro de fe. Que tu gracia nos inspire a buscar primero tu reino y tu justicia, en humildad, en sencillez, pero con toda alegría y valentía. Bendice a cada mujer, a cada hombre de esta comunidad y danos la gracia que recibió la Virgen María, el escuchar con el corazón, el escuchar en el silencio interior la palabra, el mensaje que nos tienes preparado para esta noche. Gracias, Dios, por tu amor misericordioso. Te alabamos, te bendecimos, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todo, Padre, lo colocamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, es un gusto compartir con ustedes esta palabra. Es hermoso ver cómo el Señor nos anima a ser personas perseverantes, a avanzar. Hablar de renovar nuestra fe es hablar de nosotros mismos. Porque renovar la fe implica darnos cuenta que tenemos necesidad de Dios. Todos nosotros tenemos necesidad de Dios. El término renovar, por ejemplo, es un término que llamamos compuesto. Se compone de dos palabras, re y de la palabra novar.
Re significa volver. Novar, novedad. Cuando utilizamos la palabra renovar es volver a hacer nuevo algo ya existente. Por ejemplo, cuando tú dices, vamos a renovar la casa, la vamos a pintar, le vamos a cambiar una pared, la quitamos, entonces renovar. Entonces, en la vida de fe, nosotros necesitamos saber interpretar que la fe hay que renovarla constantemente, constantemente. El punto de partida de una vivencia profunda de una persona católica es el encuentro con Jesucristo. Mira, allá por el año creo que 2013, 2014 por ahí, el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, hoy que ya está ancianito, ¿no? Entonces hay que estar orando por él. El Papa emérito escribió un documento que se le llamó Lumen Fide, que fue cuando declaró el Papa el año de la fe. Y se habla de que fue un documento escrito a dos manos. ¿Por qué? Porque lo empezó el Papa Benedicto y quien llegó solo a darle el visto bueno fue el Papa Francisco, ¿verdad? De esas cosas que ocurren rara vez. Entonces, el numeral 4 se lo voy a leer porque nos cae como anillo al dedo al tema. Dice el Papa Benedicto en el documento Lumen Fide, o sea, la luz de la fe. Por tanto, dice, es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe. Repito esa frase. Es urgente recuperar el carácter luminoso de la fe. Pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces languidecen. Y es que la característica propia de la luz de la fe, escuche bien, es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Numeral 4. O sea, en otras palabras, el Papa nos dice que la fe ilumina la vida del hombre, que la fe viene a iluminar la vida de la persona, la vida del matrimonio, la vida de la familia, la vida de la iglesia, la vida de la sociedad. Pero dice que si esa luz se va apagando, las otras luces acaban, dice, languideciendo, o sea, favoreciéndose. Entonces, renovar la fe implica para cada uno de nosotros valorar esa fe que estamos cultivando. Cada uno de nosotros debemos de tener bien claro qué es la fe. Miren, hay algo muy hermoso, como católicos que somos. Les voy a enseñar mi catecismo de la iglesia, que está todo remendado, ¿no? Ya, o sea, ya está igual que su servidor, ¿no? Ya está más de allá que de acá. Y este catecismo, el católico que quiere verdaderamente vivir una fe más profunda, debe de estudiarlo. Y fíjese que usted pudiera estudiar de los artículos 142 al 175, por ejemplo, 142 al 175 y los artículos del 1812 en adelante. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la iglesia nos hace profundizar el tema de la fe. Quiero partir con el fundamento bíblico. Voy a utilizar dos textos, uno muy conocido por nosotros, ¿no? Que está en la carta a los Hebreos, que es el concepto claro que el escritor bíblico nos transmite a los creyentes. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1 dice, la fe es garantía, escuche bien, de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que la fe es garantía, pero también la fe es la prueba de las realidades que no se ven. Entonces, aquí tenemos que saber interpretar que la fe tiene dos dimensiones. Ojo con esto. La fe tiene una dimensión humana y la fe tiene una dimensión altamente sobrenatural, espiritual. Lo humano, por ejemplo, usted cree en usted cree en sus habilidades. Qué bueno que usted crea en usted, porque si no, imagínese estar metido en un problema serio. Si usted no cree en sus habilidades, si usted dice, ay, yo soy una basura, yo no sirvo para nada, y hay problema de autoestima, entonces no,
La fe hacia usted mismo, hacia usted misma, está debilitada. Pero no estoy hablando de ese tipo de fe. Estoy hablando de la fe como virtud teologal. Esa fe que me lleva a poner la mirada en Jesucristo. Esa fe que me lleva a tomar la decisión de yo creo en Jesús. Señor, yo creo en ti. Entonces, por eso el escritor bíblico habla de que es garantía de lo que se espera. ¿Por qué? Porque la fe no la podemos separar de otra virtud, la virtud de la esperanza. La fe nutre la esperanza y estas dos se sostienen por el amor. Entonces, el texto de la Sagrada Escritura nos hace ver que hay un Dios el cual está esperando que nosotros aprendamos a creer en Él, porque creer en el Señor es aprender a creer en Él. No es simplemente decir, yo soy un católico, yo nací católico y voy a morir católico, pero creo en la brujería, creo en los horóscopos, que si pasó un gato negro frente a mí, ay Dios mío, que creo que el agua bendita cura la diarrea o el dolor de estómago, que creo que sí tengo el Sagrado Corazón de Jesús en la sala, pero al otro lado tengo un gajo de ajos, o sea, absurdo, absurdo. Entonces, el sentido de la fe, espiritualmente hablando, es colocar a Jesús como Señor de nuestra vida, como Señor de nuestro matrimonio, como Señor de nuestra familia. Ahora, hay un texto que nos ayuda mucho más a profundizar el concepto de la fe. Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 17. Escuche bien lo que dice San Pablo. Dice, el evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos. Ojo con esto. El evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos. Es decir, nos reforma por medio de la fe. Ojo con esto. Subraye esa frase. Nos reforma por medio de la fe. Y para la vida de fe. Ojo con eso también. Para la vida de fe. Como dice la Escritura. El que es justo por la fe vivirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 3 aspectos importantes de un solo versículo, Romanos 1:17. Primero, Dios es el que nos hace justos. No somos nosotros. La palabra justo bíblicamente es creyente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo podíamos aplicarlo como hijos. Hijos. Entonces, Dios nos hace hijos. Él es Padre tuyo y mío. Por lo tanto, lo primero que debo yo saber interpretar es que Dios es mi Padre. Que Dios es mi Padre. Y es un Padre tan amoroso que te ama a ti y me ama a mí, aunque tengamos pecado. Porque Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Así lo dice el texto de la Escritura. Entonces, lo primero que debemos de aprender para renovar la fe es que soy un hijo, una hija de Dios. Entonces, este Dios que es amor, este Dios que bendice, este Dios que provee, este Dios que me ama tanto, que te ama tanto a ti, que no quiso quedarse en el trono celestial, sino que, como dirá San Pablo, se abajó a tal grado que tomó la condición humana, por amor, tomó la condición humana, por ti y por mí. Por lo tanto, la segunda parte de este versículo también tiene su gracia de Dios para nuestra vida. Porque dice, nos reforma por medio de la fe y para la vida de fe. O sea, si tú fuiste a un retiro, si tú has tenido una experiencia de Dios, si tú estás en esta comunidad, o sea, ¿a qué te invita el texto? Pues el texto te invita a estar profundizando en la fe día a día. No una vez a la semana, no las veces que se reúnen ustedes, sino todos los días, cada momento. Sea que te estás en la casa, sea que estás conduciendo tu automóvil, sea que estás en el trabajo, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier ocasión, tú tienes que estar renovando tu fe, profundizando tu fe, porque dice el texto que la fe dice, nos reforma por medio de la fe. Hablar un poco de este termo. Estoy utilizando una Biblia de Jerusalén.
Dice, nos reforma por medio de la fe. El término reformar bíblicamente es convertir, es transformar, es transformar. Entonces, por ejemplo, hay dos elementos que son sustanciales en la vida de una persona que vive en comunidad. Hay muchos, pero hay dos fundamentales, la fe y la conversión. La fe y la conversión. No puedo yo decir que tengo fe, pero vivo una vida de inconverso. Eso es incoherente. Eso es absurdo. Entonces, mi vida de fe, escucha bien, mi vida de fe se revela a través de mi conducta, se revela a través de mis palabras, se revela a través de mis acciones. Entonces, por eso Pablo habla de la vida, dice, para la vida de fe. O sea, desde el momento que usted y yo tuvimos ese encuentro con Jesucristo, nuestra vida cambió. Nuestra vida cambió. Y también nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Ojo, nuestras necesidades cambiaron. ¿Por qué? Porque la fe tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida. El área matrimonial, el área de los pensamientos, el área de los valores, de los principios, hasta tu hablar tiene que cambiar. O sea, dice San Pablo, no salga de tu boca ninguna palabra gravosa. Una persona de fe no hiere, no ofende, no maltrata a nadie, a nadie. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El problema es que se nos pega algo del mundo. Esto es como usted dice, no, pero es que usted sabe que uno es débil y entonces pues nadie es perfecto. Sí, uno es débil, nadie es perfecto, pero no utilices tu debilidad o tu pecado como un escudo, porque entonces ahí no vas a crecer ni a renovar la fe. Te vas a ir acomodando. Luego Pablo menciona el hecho que el justo por la fe vivirá. Esto es tremendo. Aprender a renovar nuestra fe desde ese principio bíblico, el justo por la fe vivirá, ¿sabe qué significa? Se lo voy a plantear así. Yo sé que todos nosotros que estamos conectados y los que no se han conectado en esta comunidad, todos nosotros tenemos fe. Todos nosotros tenemos fe. Ahora, escuche bien la explicación que le voy a dar. La fe tiene grados. Es como una escalera, como unas gradas. Y le voy a hablar de 4 gradas que enseñan los maestros de espiritualidad. Por ejemplo, la primera es creer en Dios. Todos creemos en Dios, creemos en Jesucristo, ¿no? Ay, sí, yo soy católico. Uy, sí, yo nací católico, crecí católico, voy a morir siendo católico. ¿Pero qué católico? Parrandero, mujeriego, pendenciero, chismosa, vanidosa. Cuidado, cuidado. Entonces, creer en Dios es el primero. Pero el otro escalón es un poco más altito. Es un poco más alto. Es creerle a Dios. Mire usted, es creerle a Dios. Ya no solamente llego a creer en Dios, sino que le creo. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Eso es bíblico, ¿no? Ven y sígueme. Pero luego el siguiente escalón, que sería el tercero, es un poco más alto. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Pidan y se os dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se os abrirá. Confiar en Dios. Y el otro escalón es mucho más alto, queridos hermanos y hermanas. Depender de Dios. Depender de Dios. ¿Sabe quién vivió esos 4 escalones? La Virgen María. Al final, la Virgen María, cuando dice ese depender de Dios, María lo establece cuando dice, hágase en mí según tu palabra. Sencillo, dependo de ti, dependo de tu palabra. Yo tengo 30 años de depender de la palabra de Dios, de depender de la gracia. Yo no cobro por predicar. Eric bien lo sabe. Yo no cobro por predicar. Dios me proveyó de una casa. Fue algo maravilloso. Los frailes franciscanos construyeron una colonia aquí en Tegucigalpa, donde yo vivo. Y Dios me dio la casa. Fui unos 2 meses antes de que empezaran el proyecto, fui a compartir en un retiro
de todos los sacerdotes de la arquidiócesis de Tegucigalpa. Tenían un retiro y me invitaron a compartir un par de minutos, una palabra con ellos. Y había ahí el sacerdote, estaba ahí, el sacerdote que iba a estar a cargo de este proyecto. Yo no lo conocía. Cuando yo llegué a la oficina en la parroquia que estaba desarrollándose la información del proyecto, yo llegué. El padrecito me atendió y me dijo, tú eres el que fue a hablar, ¿verdad?, al retiro del clero. Pues yo no lo había visto. Le digo, sí, padre, yo soy. ¿Sabes tú que lo que yo di de prima para mi casa fue menos de $1,000 de prima? ¿Sabes tú que el Señor me ha regalado? Ya tengo los papeles, ya tenemos casa. 20 años. Aproximadamente menos de $80 mensuales. Es un regalo de Dios. Pero hay que creer, creerle, confiar y depender. Pero si tú te aceleras porque, ay, que va a ganar Trump, no, que mejor Biden. Si te aceleras por esas cosas del mundo, claro que es nuestra responsabilidad, o ustedes sí pueden votar. Ay, que el combustible, ay, no. Primero es Jesucristo. Cada día, dice el Señor, tiene su afán. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros debemos de saber interpretar el sentido maravilloso de la fe, la riqueza que tiene la fe para nuestra vida. Mire, le voy a leer 2 numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Tome nota, ojalá que usted tenga el catecismo, ojalá que usted compre un catecismo. Si no, mire, si no quiere gastar, porque a veces los católicos somos medios codos, ¿no? Si no quiere gastar, haga algo. Busque en internet, Catecismo Iglesia Católica, documento PDF y lo baja gratis. Si no quiere gastar, porque quizás dice, no, estamos golpeados económicamente. 2 numerales, numeral 142, dice, por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos. Esto me gusta a mí. Dios habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Y escuche esto, la respuesta adecuada a esta invitación es la fe. O sea, el catecismo nos dice, es válido creer en el Señor, por supuesto, creerle, confiar y depender, pero tenemos que aprender a ver un quinto aspecto de la fe, es respuesta. Es la respuesta del hombre a Dios, es la respuesta de usted y yo al Señor. Que eso lo podemos leer desde el Evangelio de San Mateo, cómo Jesucristo fue llamando, cómo Jesucristo se fue revelando y simplemente el ven y sígueme. Señor, es que te creo. Es que creo en ti, pero te creo también. Entonces, este Dios se va revelando y nos va invitando a que entendamos que la fe es respuesta. La fe es respuesta. Ahora, escuche bien el numeral 143 del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 143 dice, por la fe, el hombre se somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento, que es su consentimiento a Dios, que revela la llamada obediencia de la fe. O sea, el primer numeral 142 nos dice que la fe es una respuesta. Pero luego dice el numeral 143 que la fe es el sometimiento completamente de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. O sea, ¿para qué voy a andar cuestionando a Dios? ¿Para qué voy a andar cuestionando? Ay, Señor, mira que tú no me escuchas. Qué barbaridad. Hermano Eric, hermana Rosa, hermana María, hermana Maggi. Mire, ¿sabe qué? Ore por mí porque Dios a mí no me escucha. A usted sí le escucha. Momento, no te equivoques. Ninguno de nosotros tenemos línea privada con Jesucristo. No. Por eso hay que
alimentar la fe. Por eso uno tiene que actuar responsablemente, espiritualmente hablando. El Señor no te va a agarrar del pelo, de la barba, de donde sea para decirte tienes que orar. No. Tú decides, voy a orar. Voy a leer la Biblia, por lo menos el Evangelio del día. Voy a escuchar esta reflexión. Tú decidiste conectarte hoy. Tú decidiste conectarte hoy. Nadie te obligó, porque eso tiene que ver con la fe. La fe, el creer en Jesucristo es un acto de libertad. El creer en Jesucristo es un acto de libertad. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, debemos renovar nuestra fe, sí. Renovar nuestra pasión por Jesucristo. Renovar nuestra pasión por la iglesia. ¿Saben qué? Renovar la pasión por la comunidad. Renovar la pasión por la comunidad. Desde marzo, yo solamente hasta hoy he salido únicamente 4 veces de mi casa. Porque aquí contagiarse es directamente muerte. Por todo el sistema mal de salud y todo eso. Entonces con mi esposa tomamos la decisión, no salir. Pero Dios me ha permitido estar sirviendo a través de estos medios, de las plataformas y todo eso. Y eso es importante. Entonces la pasión se enriquece cuando tú te dejas tomar por el Señor. Yo jamás le pedí al Señor ser predicador. Jamás le pedí al Señor ser misionero. Mira, es que Jesús, tú le das la mano y te agarra el codo. Tú le das la mano y el Señor te agarra el codo. Tenlo por seguro. Si no, piensen ustedes. Ay, iba a misa y de pronto me invitaron a la comunidad y estábamos en la comunidad y de pronto, hermanito, mire que ahora usted cree que nos puede ayudar en esto. Ah, bueno, está bien. Y ahí te fue llevando el Señor paulatinamente. Así es el desarrollo de la fe. Así es. Y por eso el Señor nos va animando. ¿Sabe cómo? Es como aquel papá que un día compró un terreno y llevó a su único hijo y le dijo, hijo, este terreno va a ser tuyo. Este terreno es tuyo. Papá le dijo, pero este terreno tiene un problema, que en el mero centro del terreno, papá le dice, hay una semejante roca, pero una semejante roca. Y el papá se sonrió, lo abrazó y le dijo, sí, hijo, pero yo creo en ti, hazlo con todas tus fuerzas. Vas a quitar esa roca, pero hazlo con todas tus fuerzas. El hijo muy emocionado al siguiente día y transcurrieron los días, se levantaba temprano, iba, intentaba mover esa roca, insistía de una forma, de otra, no movía ni un centímetro la roca. El papá un día le preguntó, hijo, ¿y cómo vas con el asunto de la roca? Papá, lo hago con todas mis fuerzas, pero no la muevo nada. El papá le dijo, hazlo con todas tus fuerzas y ya vas a ver, hazlo con todas tus fuerzas. Y el hijo va viendo, ver cómo movía esa gran roca y nada. Un día llegó frustrado a la casa y le dijo, papá, mira, yo creo que ese terreno mejor lo tienes que vender porque yo no puedo. Hazlo con todas tus fuerzas. ¿Y qué crees tú que estoy haciendo? Le dice. Lo hago con todas mis fuerzas. El papá se sonrió, se acercó, lo abrazó y le dijo al oído, hijo, es que todas tus fuerzas son las tuyas y las mías. Pide mi ayuda y ya vas a ver lo que vamos a lograr. Eso es fe. Tú no estás solo, tú no estás sola. Que te abandonó tu marido, el mujeriego ese, el borracho ese es otro problema. Pero Dios no te ha abandonado. Que no te sientes amado o amada, pero hay un Dios que te ama. Un Dios que no te da la espalda nunca. Jamás. Y por ello es necesario entender. Renovar nuestra fe, renovar nuestra pasión por Jesucristo. Enamorarnos locamente por Jesucristo. Enamorarnos de los sacramentos, de la comunidad. Ser personas apasionadas. Renovar nuestra fe, queridos hermanos y hermanas, es saber interpretar que es volver a un estado de libertad más profundo. Dice Jesús, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar la cabeza.
Ustedes viven en un país donde todo el mundo anda acelerado. Yo he sido testigo cuando me ha tocado, el Señor me ha llevado. Miren, yo sufro cuando voy a predicar a Estados Unidos, yo sufro. ¿Saben por qué sufro? Porque a mí no me gusta subirme a los aviones. El Señor bien lo sabe que subirme a un avión, Señor. Tengo que rezar no sé cuántos rosarios. Empiezo a orar, a orar, a orar. Ay, Dios mío. Y esas madrugadas, la último viaje que hice, llegué casi a las 1:30, 2 de la mañana con un frío, y yo solamente con un saquito y un frío. Vale más que esos hermanos que me aman tanto me llevaron gorro, bufanda, abrigo, bueno, que lo que no me... Y luego, imagínense usted, a esa hora me llevan a comer. ¿Qué voy a estar comiendo yo a esa hora? Si lo que menos quería era comer, lo que más quería era una cama, una cama. Entonces, pero Dios en su voluntad dice, Oscar, vas para tal lado, pues ni modo, en obediencia hay que hacerlo. Entonces, renovar la fe es recobrar ese primer amor. Esa pasión, esa alegría, esa felicidad de haberte encontrado con Jesús, ese deseo de que otros conozcan de Jesús. Por eso es que Cristo nos invita a cada uno de nosotros a ser capaces de amar como Él ama. Solo con una fe renovada vamos a ser capaces de amar como Él ama. Y por eso es que el Señor quiere renovar toda nuestra existencia. Otro texto bíblico, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Es un texto precioso. San Pablo nos advierte y esto va para nuestra vida de fe. Fíjese bien lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán, ojo con esto, esa frase es clave, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La clave está en la renovación interior. ¿Sabes qué sucede cuando se renueva la fe? Se renueva la mente. Si tú quieres renovar tu fe, renueva tu mente, tus conceptos, tus criterios, tu idea de Dios, tu concepto de Dios, renuévalo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Esa pregunta no la hago yo, la hace el propio Jesucristo, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero luego dice, ¿quién dices tú que soy yo? Bueno, una experiencia personal me lleva a dar respuesta, como Pedro, ¿no? Pedro, tú eres el Cristo, le dice Pedro. ¿Y para ti quién es Jesús? Como buen católico, ay, Jesús, tú eres el hijo de la Virgen María. Ah, dirá Jesucristo, buen católico, buen católico, buen católico. Qué bien, bien, bien. Pero si tú le dices a Jesús, sí, eres el hijo de María, pero eres mi Señor. Eres mi Señor. Es que yo lo he sometido todo a ti. Es que aunque soy un vil pecador, pero tu gracia es infinita. Jesús, es que tú eres mi Señor, eres el Cristo. Esa es una respuesta de fe. Evalúate esta noche antes de acostarte. Evalúate cómo estás viviendo tu fe, cómo estás alimentando tu fe, pero también cómo estás proclamando, anunciando, testificando esa fe ahí en casa. ¿No se han fijado ustedes que hay católicos que pareciera que los amamantaron con limón? Qué amargura la que se carga. Yo no sé si alguna mujer o algún varón que me está escuchando es de esos amargados, ¿no? De esos que, Dios santo, que hay, Dios mío. Mire, el amargado es como que lo amamantaron con limón, que pareciera que cuando va a un restaurante no pide refresco, pide un vaso con agua. Mete el dedo en el agua, lo remueve y se le convierte en limonada. Así anda de amargada la persona. Qué triste es encontrarse a un católico amargado. Eso es horrible. Y por eso necesitamos la dulzura que da el Espíritu Santo. Sí, la dulzura que da el Espíritu Santo. Ahora,
caminar por fe, caminar en fe, significa morir a nosotros mismos. Significa no tener ninguna seguridad. Ahora, la fe también, renovar la fe en tiempo de adversidad. Esto es muy importante. ¿Saben ustedes que uno de los discípulos que vivió un momento bien, pero bien duro, bien difícil fue Pedro? El primer papa, el famoso Peter. Pedro, que era muy emocional. Yo he estado preparando una serie de temas sobre Pedro, por ejemplo. Al principio Pedro era muy emocional, aunque era el más viejo de los discípulos. Mire, la madurez no significa cuánta edad tenemos nosotros, sino la capacidad de manejar nuestras emociones. Hay que tener cuidado. Yo no sé cómo está manejando usted sus emociones, ¿no? Por cualquier cosa se irrita, por cualquier cosa grita, por cualquier cosa se exaspera. Y de remate dice, ay, Señor, dame paciencia. Y Dios se queda bien, dice, ¿qué paciencia te voy a estar dando? Sé paciente tú, aprende a ser paciente tú, comprométete tú en eso. Pues mira lo que Jesús le dice a Pedro. San Lucas capítulo 22, versículos del 31 y 32. San Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice Jesús, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Ojo, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra del Señor. Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Hay una traducción bíblica, creo que es la latinoamericana, que habla el término zarandear. Es como que Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Es que el diablo ha pedido permiso para zarandearte y fíjate que te va a zarandear. Te va a zarandear. La zarandeada te la tienen ganada, o sea, eso nadie te lo quita, eso está fijo como en el banco, que te vas a zarandear, te vas a zarandear. Yo rogaré por ti. No le dijo Jesús, mira, pero yo te lo voy a quitar, te voy a hacer llevar una vida al suave, tranquila, sin problemas. No, la vida de fe, ojo, la vida de fe no nos priva del dolor. No nos priva de las pruebas, no nos priva del sufrimiento. No. Nos da la capacidad de discernir, nos da la capacidad de convencernos, que nos ha dado un espíritu de valentía, entonces afrontamos la situación. Y luego Jesús le dice, pero ¿sabes qué, Pedro? Yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. Mire usted qué privilegio el de Pedro. Que el propio Jesucristo estaba clamando al Padre por él. Ahora, hay dos elementos que son los que más me llaman la atención. No que Pedro iba a ser probado, no que Jesús iba a orar por él, sino los otros dos elementos que a continuación dice el texto. Dice, que tu fe no desfallezca. Y luego le da la misión. Cuando haya pasado, ve donde tus hermanos y fortalece la fe de ellos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted lo maravilloso que es vivir las pruebas desde la fe? No hay que dejar de orar. No hay que dejar de confiar en Dios. Hay que someterse a Dios. Hay que vivir en el Padre. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Para que no desfallezca tu fe. Hazte un examen de conciencia hoy antes de acostarte. ¿Estás fuerte en la fe? ¿Estás débil en la fe? ¿Estás más o menos, hermano? Mira, hermano Oscar, más o menos. Es que viera tanto ajetreo que hay, que ya estoy desesperado por salir. Ay, que yo no sé si salir o no salir. Ay, que viera la situación económica. Ay, que viera que mi marido me da guerra, peor que saber quién, que viera que mi mujer ya no la soporto. Que tu fe no desfallezca. Que no desfallezca tu fe. Ojo, esa es tu responsabilidad. Esa no es responsabilidad de Jesucristo. Tú y yo somos administradores de los bienes espirituales que el Señor nos ha confiado. Que tu fe no desfallezca. Y luego la misión, para que luego vayas
y compartas con tus hermanos, les fortalezca. Cuán hermosos son los testimonios y edificantes son los testimonios. A veces me ha tocado predicar en comunidades que después de predicar dicen, a ver, ¿alguien tiene algún testimonio? Nadie. Y digo, Dios santo, ¿cómo es posible que no te des cuenta del paso de Dios en tu vida en cosas tan sencillas, tan pequeñas? Pero es que queremos hablar de un testimonio que es que se abrieron los cielos y fíjense que un ángel vino y se posó frente a mí y me tocó la cabeza. Así no actúa Dios, en lo pequeño, en lo sencillo. ¿Sabes qué? Para renovar la fe hay un principio básico. Tú debes de tener memoria de la palabra de Dios. Tú debes de tener memoria de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con tener memoria de la palabra de Dios? Algo simple, sencillo. Conocimiento de la Sagrada Escritura. Conocimiento de la Sagrada Escritura. ¿Se acuerdan de ese hombre santo que dijo desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo? Entonces, tener conocimiento de la Escritura me va a renovar la mente, pero también me va a renovar la fe, me va a vitalizar. Vuelvo al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1814. Preste atención. Numeral 1814, Catecismo de la Iglesia Católica. Escuche bien lo que dice. La fe es la virtud teologal. Se recuerda que al principio de la introducción le dije que hay dos dimensiones de la fe. La fe humana, que yo creo en mí, creo en mis habilidades, creo en mi cónyuge, pero está la fe a nivel espiritual, que es una virtud teologal. ¿Qué es una virtud? Le voy a dar un concepto sencillo de lo que es virtud. Virtud es un valor puesto en práctica todos los días. Eso es una virtud. Ahora, aquí se agrega el término teologal. O sea, es una virtud que proviene de Dios. Recuerde que son 3 virtudes teologales, ¿verdad? El amor, la fe y la esperanza. Estamos hablando de la virtud de la esperanza. Entonces dice, la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Y escuche lo siguiente, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe, y esto subráyelo, por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. ¿Se acuerda que decía el otro numeral que la fe es la respuesta de Dios al hombre? Aquí dice, y lo confirma, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente, y eso es clave, por eso el creyente se esfuerza. Tú y yo, llamados a esforzarnos por conocer y hacer la voluntad de Dios. Numeral 1814. Yo no sé si tú te has puesto a reflexionar por qué el Señor permitió que tú llegaras a ese país. ¿Por qué, Señor? A primera vista dirás, no para darle una mejor vida a mis hijos, no por la problemática, no porque hay mucho problema. No. Todo está en el plan de Dios. Y tú, no sé si los primeros días, semanas o meses entrabas en pánico porque solamente podías decir, how are you? Nada más. Thank you. Nada más. Y andabas ahí con miedo, temor. Espero que ya hayas aprendido el inglés, ¿verdad? Porque estar allá y no saber inglés, hermano. Dios tiene propósitos. Y cuando uno renueva la fe, uno aprende a ver algo, a ver todo en la voluntad de Dios, a ver todo en la voluntad de Dios. Ahora te toca discernir, ¿para qué te llevó el Señor ahí? ¿Simplemente para que ganaras dólares? No. Eso es humanamente. Mira, yo escuché el testimonio de un hombre mexicano en Carolina del Norte. Fuerte el testimonio. Era
Llegó bien jovencito, ya es un par de años mayor que mi persona. Entonces lo tengo que tratar de usted. Ya a Eric lo trato de vos porque es como que fuera mi hijo. ¿Eh? Entonces, al escuchar el testimonio de ese hombre, me dice, yo llegué aquí casi a los 9 años. Me metieron en un dron y ahí metido ahí en medio de un furgón ahí. Y cuando tú escuchas la historia de ese hombre que llegó con su hermano mayor, los dos siendo él un niño y él un adolescente, y a pedir comida y a buscar cómo, y desgraciadamente se metió en el narcotráfico. Y cuando ese hombre se casó y seguía consumiendo droga y traficaba droga, dice, un día mi mujer me invitó a la iglesia. ¿Sabe, hermano, por qué fui a la iglesia? Para estar tranquilo, para tener una fiesta en paz con mi mujer. Pero sabe una cosa, estaba predicando un sacerdote anciano en la misa en español, la misa de los latinos. Y ese sacerdote era de origen italiano, mes, y estuvo en México. Y sabe usted que ese padre estuvo en mi pueblo. Y sabe usted, me dice que yo tenía más de 20, no sé cuántos años de no confesarme. Y cuando yo escuché a ese hombre, yo lo reconocí. Y estando en la banca, me dice, yo empecé a llorar y a sentir una necesidad de hablar con ese hombre. Cuando terminó la misa, logré hablar con él. ¿Sabe qué hizo ese padre? Dice, cuando le hablé y le conté que yo era del pueblo, de tal pueblo, ¿sabe qué hizo ese padre? Me abrazó. Me abrazó. Y cuando ese padre me abrazó, yo empecé a llorar. Y estuve platicando con él, dice. Y a partir de ahí, con mi mujer, nos integramos a la iglesia. Renuncié a toda esa vida anterior. ¿Y sabe usted que ese hombre ahora predica? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando uno ve esas experiencias, uno se da cuenta que esa respuesta del hombre a Dios no simplemente se queda en el primer nivel, se recuerda, te creo. No, también te creo, Señor. ¿No se ha fijado usted cuando a alguien le dicen en iglesia o en la propia comunidad les puede pasar? Hermana, ¿nos puede dirigir en oración? Ay, es como que parece que la gente siente que, ¿sabes qué, hermana? Te hemos escogido para ser fusilada. No tengo miedo. Ay, es que no estoy preparada, es que no estoy preparado. No, ahí lo que revela entonces es que está lleno de miedo, de inseguridad, Yo nunca voy a olvidar la primera vez que prediqué, jamás, ni había recibido formación ni nada, estaba en mi comunidad juvenil, imagínense, y me ponen a predicar en un retiro para jóvenes y el primero que estaba en primera fila era un padrecito español de esos limón indio, de esos amargados, porque hay curas también así, ¿verdad? Hay que orar mucho por algunos sacerdotes que son amargados, ¿no? Pero qué bueno encontrarse a uno que es muy alegre, ¿no? También. Y el padrecito con una libreta y solo no me quitaba la vista. Uy, hombre, yo estaba muerto de miedo, nervioso, la primera vez. Yo decía por dentro, ¿para qué dije que sí? ¿Para qué dije que sí? ¿Para qué dije que sí? Cuando terminé de dar la charla, el padre se levanta y me dice, ¿puedes venir a mi oficina? Ya se imagina cómo iba yo, ¿verdad? El padre adelante con un paso firme, yo atrás, todo nervioso. Entramos a la oficina y me dijo, siéntate. Y yo me siento. Me quedó viendo seriamente y me dijo, a ver, ¿dónde estudiaste teología? Y yo en mi ignorancia le digo, padre, ¿y eso qué es? Y el padre abre los ojos y me dice, de verdad que el Espíritu Santo actúa, andate, me dijo. Yo me levanté de ahí y salí rápido. Ay, Dios mío. La fe exige que nos arriesguemos. La fe exige morir a nosotros mismos.
¿Usted cree cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio? ¿Usted cree que es que habían recibido un curso de evangelización, un curso de querigma, un curso de predicadores? No, no. Y ellos fueron y dice, y el Señor los acompañaba. Voy a así rápidamente, porque no quiero extenderme mucho, porque aquí ya van a ser casi las 8 de la noche aquí, ¿verdad? Podemos hacer vigilia, pero ustedes tienen que trabajar también y llegan cansados, ¿verdad? Pero bueno, Eric está haciendo así, no sé si me está diciendo que me vaya o que siga, ¿verdad? Sigue. Muy bien, escuche bien. Síguele, síguele. Gracias, gracias. Voy a mencionar 5 aspectos que son fundamentales para renovar, para reafirmar nuestra fe en Jesucristo. El primer aspecto es importante, vivir con Él. Nosotros tenemos que aprender a saber interpretar algo, a vivir como discípulos de Jesucristo, a vivir con un corazón y una mentalidad de discípulos. Vivir con Él, es esa relación, el unirme a Él cada día de manera constante. Ahí podemos hablar de espiritualidad. Un concepto sencillo de espiritualidad es la manera como cada uno de nosotros nos relacionamos con el Señor. Por ejemplo, aquí tenemos que evaluar nuestra vida de oración, nuestra vida sacramental. La perseverancia en la comunidad, conocimiento de la Sagrada Escritura, aún nuestro apostolado. Entonces, lo primero para renovar la fe es aprender a vivir con Él. Esa relación íntima, constante, tiene que ser una relación de amistad, una relación de confianza, una relación de apertura. No aquel católico que se acuerda de Dios cada 7 días, cada 5 días, la reunión de la comunidad nada más, ya después se desconecta. No. Si tú quieres renovar tu fe, quieres reafirmar tu fe, aprende a vivir con Él todos los días, cada momento. Segundo, vivir como Él. Vivir como Él. Vivir como Él es dejar que el Señor nos vaya transfigurando, que el Señor nos vaya liberando, que el Señor nos vaya sanando, que no te aloques por tener cosas materiales. O sea, Dios a mí me ha dado grandes lecciones, hermosísimas lecciones. Yo vengo de una familia muy pobre. Yo empecé a trabajar a la edad de 13 años y no me da pena decirle, aquí en mi ciudad yo vendía periódicos a esa edad. No sé si por tener esa labia de vendedor, ¿verdad? Porque fui gerente de ventas también de una empresa, entonces me puso a predicar el Señor, ¿verdad? Pero vivir como Él, ¿sabe qué? Es vivir en estado de libertad, en estado de libertad, en estado de libertad. El problema no es tener dinero. Ese no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que el dinero te tenga a ti. Ese es el problema. Que el dinero te tenga a ti. No es tener dinero, que el dinero te tenga a ti. Y vivir como Él es asumir el estilo de vida de Jesús. Un estilo de vida, insisto, en libertad. Disfruta lo que tienes. Disfruta lo que tienes. Pero no pierdas el sueño por lo que no tienes. No. Un espíritu de contentamiento, pídele al Señor estar contento con lo que tienes. Claro que hay que tener aspiraciones, por supuesto que sí. O sea, Dios no se opone a eso. El problema es cuando eso que deseas se antepone a la gracia de Dios. Ahí sí tenemos un problema. Entonces, vivir como Él. Tercero, unirnos en Él. Si tú quieres renovar la fe, si tú quieres reafirmar tu fe, tienes que unirte en Él. ¿Y sabes cómo? En la comunidad. En la comunidad. Hay católicos que parece que funcionan como francotiradores. Usted sabe que el francotirador trabaja él solo. No. La vida de fe no es de francotirador, es vida comunitaria. Es vida comunitaria. Ay, que el hermano Eric es regañón. Ay, que nada, no le pare bola a eso, como dicen aquí en Honduras. No, usted siga, porque no va por una persona, no va por quien coordina, va por Jesucristo.
Vamos por Jesucristo. Ay, que el padrecito, el párroco en la parroquia, que es nada. Usted va por Jesucristo. Entonces, unirnos en Él es ese seguimiento continuo, compartiendo y proyectando la fe. Por eso, esa vivencia comunitaria nos exige, ¿sabe qué? Desde la fe, desarrollar lo que llamamos el amor fraterno. Ese amor fraterno entre ustedes. Hola, hermana fulana, hola, hermano fulano, ¿qué tal? Vamos a tomarnos un café, venga, compartamos. La fraternidad, la fraternidad. Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, le dijo a los discípulos, no a la multitud, ámense los unos a los otros para que el mundo crea. Un católico con una fe renovada ama como Jesucristo y se convierte en signo de amor para otros. Entonces, unirnos en Él. Siguiente, ir con Él. Si tú quieres renovar tu fe, reafirmar tu fe, ábrete a la llamada del Señor. La vida no solamente de un católico es ser discípulo. La vida de un católico es del discipulado al apostolado. Al apostolado. O sea, es servir, es donarte. Ir con Él es tener la disponibilidad de ir donde el Señor quiera que tú vayas. Ve. Docilidad, obediencia. Ir con Él implica que si en la comunidad te piden que hagas una reflexión, te piden que te prepares para un momento de oración y todo, prepárate. Mujer, hermano, prepárate, porque no es el responsable de la comunidad que te lo está pidiendo, es Jesucristo. Es Jesucristo que te está diciendo, ve, quiero hablar a través de ti. Y por último, dar la vida con Él y como Él. Dar la vida con Él y como Él. Dar la vida con Él y como Él es tomar aquel texto de San Pablo que dice que hay que gastarse y desgastarse por el Evangelio. Cuando yo me veo a mí en retrospectiva, cuando empezaba a predicar, estaba chavalito, era un joven. Ya el próximo año, si Dios me permite, voy a cumplir 60 años. Tengo 30 años de predicar a tiempo completo, la mitad de mi existencia predicando. Tengo 5 operaciones. 2 de ellas en mis cuerdas vocales, porque de tanto estar hablando que hay que hacer raspado de las cuerdas vocales y todo eso. Pero lo lindo es dar la vida. Dar la vida. No hay cosa más linda. ¿Sabe qué? Aprender a vivir como ofrenda para los demás. Ofrenda para los demás. Dar la vida. Yo soy feliz. Dar la vida. Vivir en esa vida como Él. Darme como Él y con Él. No es para recibir aplausos ni honores eclesiásticos. No. Es simplemente servir. Es simplemente deleitarnos en la gracia de Dios. Concluyo con el siguiente texto porque quizás algunos de ustedes querrán hacer un par de preguntas o comentarios. Tienen toda la libertad de hacerlo. Dice San Pablo, le da un consejo a Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Primera de Timoteo 1:1. Es difícil de olvidar ese texto. Primera Timoteo 1:1. Perdón, 1:18. Perdón, es que a la vista me está fallando aquí también. Dice, esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago. De acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente, combate, penetrado de ellas, el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo le da el consejo a Timoteo, combate.
Dice aquí, penetrado en ellas, o sea, consciente de ellas, de la bendición que has recibido, consciente de lo que el Señor te ha dado. Combátese esta lucha, consciente de lo que, cómo Dios te ha bendecido a ti, le dice Pablo a Timoteo, yo te lo digo a ti. No se te olvide de dónde te sacó el Señor. No te se olvide cómo Dios ha sido fiel en tu vida, cómo el Señor te ha llevado de camino en camino, de prueba en prueba y ha salido victorioso, victoriosa de todo ello. Y por eso Pablo dice, conservando la fe. No esperes únicamente el día de la reunión de la comunidad. No, no, no. Todos los días haz oración. Todos los días trata de meditar el evangelio del día. Todos los días. Todos los días. Si es posible rezar el rosario. Hermano, pero es que no lo sé. Apréndelo. Apréndelo. Hermano, pero ¿cómo leo la Biblia? Aprende paulatinamente, poco a poco. La fe se desarrolla, la fe se va desarrollando. Y luego San Pablo habla de la conciencia recta. ¿Sabe qué es eso? El buen testimonio de vida. El buen testimonio de vida. Entonces, sé una persona cristiana católica en la comunidad, pero también en el trabajo, pero también en tu casa. ¿Sabe? Dentro de mi formación estudié con una universidad de España y saqué el título de asesoramiento educativo familiar, lo que en Estados Unidos, a ver si pruebo bien mi medio mascado inglés ahí, counseling, o sea, consejero. Y entonces tengo más de 20 años de trabajar con parejas y familias que viven experiencias de crisis. Y es importante ver cómo muchas veces hay personas que están en una comunidad, hay personas que aún sirven en la parroquia, pero en su casa dan un muy mal testimonio, muy mal testimonio. De 10 palabras que salen de su boca, 9 son palabras groseras, pero de esas palabrotas, de esas que, Dios santo, que solo le falta escupir fuego nada más. El mal manejo del temperamento, celos, inseguridades, Entonces, y Pablo dice, algunos por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Estamos llamados a renovar la fe para no naufragar en la fe, para no alejarnos de la iglesia, para no darle la espalda al Señor. Así que ahora les toca a ustedes hablar mientras yo tomo un sorbo de agua porque mi garganta ya está echando fuego. A ver, quien quiera hablar o que no sé cómo tiene esto preparado, mi querido Eric. Bueno, Oscar, mira, la charla súper interesante. Yo te tengo una pregunta. Después de todo lo que has hablado, súper interesante para mí. Y esto, el que te voy a preguntar es como para reafirmar esta comunidad, porque tú sabes que nosotros trabajamos y pues trabajamos por una comunidad para que lleguen a los pies del Señor. Un fruto de la renovación de la fe será el desarrollo del don que Dios nos dio. Oh, claro, sí, sí. El Señor nos ha confiado capacidades espirituales, llamémosle dones, carismas. Y nosotros somos los llamados, somos los responsables a desarrollar ese don o los dones que nos ha confiado. Entonces, en la medida que yo voy descubriendo ese don, en esa medida me voy dando cuenta que puedo enriquecer la vida de los demás en la práctica de ese don, en el desarrollo de ese don. Entonces, lo tengo que hacer, lo debo de hacer, porque se nos va a pedir cuenta de ello. Se nos va a pedir cuenta de ello. Si no, recuerda la parábola de los talentos, ¿verdad? Entonces, hay que ser productivos en la fe. Ahí es hermoso, por ejemplo, y disculpa que me extienda un poco, ahí es hermoso aquel texto del Evangelio cuando Jesús dice, si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Mucha gente se centra en el tamaño del granito de mostaza, pero leyendo a un teólogo me llamó mucho la atención que decía, es básico, sí, el tamaño, pero esa semilla de mostaza, dentro de esa semilla de mostaza hay un gran árbol.
Y decía él, dentro de cada bautizado hay una gracia de Dios que si la desarrollamos se hace grande. Entonces es un fruto del crecimiento, sí, y de la conciencia del compromiso que adquiero para servir a los demás. Ok, ahora todos vamos a preguntar a Maggie. Adelante, Maggie. ¿Qué le vas a preguntar a Oscar o qué le quieres decir a Oscar? Todos tienen que hablar. Acuérdate que él dijo que, ay, tengo miedo, que no sé qué, nada. Hoy el miedo lo dejamos en la gaveta. Pero no es que... Pero yo no es no que pones tengo preguntas, yo solo quiero, perdón, sí, diga. No, pero no es que te pone a ti porque eres la más callada, la más distanciada, no es por eso. No. No, No, yo ok. soy la que más hablo, la que nunca me callo más bien, pero Dios santo. a mí me gusta mucho platicar, pero no, yo no tenía preguntas, yo solo me gusta aprender y escuchar y sí, estuve apuntando muchas cositas y muchas gracias por eso, le agradezco, ¿verdad? Ánimo, Maggie, a seguir adelante. Gracias, amén. María Torres y tío Frankie están ahí. Yo sé que tío Frankie está ahí. Por ahí está escondido. A ver, pregunten. Pregunten o compartan algo que les gustó. Si quieren que Oscar venga todas las semanas o... No, bueno, a mí me gustó algo muy interesante. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. A mí me interesó algo que usted se basó en una palabra, en la fe. En una sola palabra nos dio todo su testimonio y eso fue lo que me encantó porque sí se entendió. Si no entendimos porque son muy cabezones como los burros, pero realmente es una cosa tan interesante que se me hizo que usted se basó todo este programa, este momento en la fe y sí. Qué bueno, bendito sea Dios, muy buena explicación y muy buena charla para mí. Gracias. Amén. Dios te bendiga, hermano. Igualmente. María, no te escondas. María se esconde siempre. María Torres se esconde. Bueno, yo hablo un poquito, pero me encantó todo lo que dijo y a mí me gusta mucho escuchar todo lo de la palabra de Dios, aunque casi no hablo, pero sí escucho todo. Muy bonito todo. Gracias. Como que casi no habla mujer, si habla bien. Oiga, voy a hablar como terapeuta. Si yo encuentro a una mujer que casi no habla, es un hombre en el cuerpo de una mujer. Oh my God. María, pero te gustó más Oscar porque Oscar no regaña, ¿verdad? No, Dios también santo. me gusta como predicas tú, porque tú sí regañas y eso es lo que me gusta, porque se aprende más. Es que yo ya por mi experiencia y por la edad ya no soy tan regañón, ya no. Como dijo el hermano, el que es burro es burro. Pero como dice usted, que nos siga regañando Eri para seguir aprendiendo más. Amén. Sí, para que al final con la Biblia les dé así en la cabeza a cada uno. Y esta está grandota, pues. A ver, Marilu. ¿Qué le quieren decir a Oscar? Nuestro hermanito. Hermanote. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Estoy de acuerdo con todos los hermanos. Estuvo muy bonito, muy claro. Sí hay apuntes que hay por ahí porque se me hicieron muy interesantes para mí. Y sí, la fe, yo pienso que sí, la fe es todo. Yo siempre he dicho que debemos de estar siempre con fe para seguir en el camino, pero lo que ya más se me ha estado quedando en la cabecita y lo he estado ya poniendo más en práctica, y lo digo como ahora sí como un ¿cómo se dice? Un Testimonio. testimonio, sí, que me he dado cuenta que cuando está uno en constante oración y en presencia de Dios, la fe se engrandece. ¿Y cómo lo noto? Porque siguen las mismas cosas del día, el trabajo, las cosas de aquí, la familia y todo, pero te das cuenta que sientes mucha paz, sientes mucho descanso
Y es ahí donde yo me doy cuenta que la constancia refuerza la fe. Y cuando la refuerzas, obviamente te vas a sentir protegido, amado por Dios. Entonces, eso es algo que yo ya me lo he puesto mucho en mi cabecita, que se me haga esa necesidad de todos los días de estar constantemente orando. Y también usted dijo algo muy importante, el unirnos en Él es también estar unidos en familia, unirnos en como este grupo que tenemos. Sí se siente ese calor y ese amor, la oración cuando oramos unos por otros, se siente. Y aunque estemos cada quien en sus casitas y todo, lo he experimentado cuando alguien ora por uno o uno ora por el otro, cómo se siente ese amor. Entonces, es nada más continuarlo y no bajar la guardia, no bajarnos, no desanimarnos, siempre tener la lámpara, la lucecita prendida, para que podamos seguir sintiendo ese amor y esa paz que ahorita como la necesitamos. Me encantó mucho, muchas gracias. Y pues nada, eso era lo que quería compartir. Gracias. Muy bien, gracias. Ahora sigue Rosita. Vamos a ver, Rosita. ¿Qué le quiere decir a Oscar? Ay, pues primeramente buenas noches y decirle que estoy feliz de haber escuchado esta prédica, porque esta cuarentena que hemos tenido aquí todos encerrados nos ha servido para estar más en Él, como usted lo dijo, con Él y en Él. Entonces, cada mañana, cada que escuchamos la Santa Misa, el Rosario, que nos unimos en un grupo, que yo pienso que todos rezamos el Rosario todos los días. Y es hermoso porque usted dijo, si vives en Él, con Él y para Él, la fe está ahí y la fe crece y la fe nos hace hacer grandes cosas. Yo siento que con fe y que no desfallezca, que estemos ahí agarraditos de esa viña, el Señor nos ayuda. Y usted dijo tantas claves tan buenas, tan bonitas, que yo pienso que todas las tenemos que poner en práctica día a día, una a una, para poder sentir esa presencia de Dios en nuestra vida y que nuestra fe no desfallezca, como usted dice, que no se caiga. Y tener fe, como me preguntaba una señora, ¿y no te han hablado a trabajar? Le digo, no, es el tiempo del Señor. Dios sabe cuándo y Él sabe cuándo nos va a llamar. Entonces, la fe es lo máximo. Y por fe vivimos. Gracias, de verdad, muchas gracias. Amén, Rosa. Vamos a ver a don Iván ahora. Iván, ¿estás con Tania o estás tú solo o cómo? Pon la cámara. ¿O será que no fue al salón de belleza hoy, Iván? Yo creo que ni está por ahí. O si está. Vamos a ver, Gabriel. Gabriel está en Tegucigalpa también, Oscar. Ah. Sí. Dime. ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar. Es primo mío. Buenas noches, Gabriel. Mucho gusto. Fíjese que me llamó algo la atención que usted dijo. Nosotros nacemos y traemos esa cosita dentro de nosotros. Es como, vaya, lo miro yo como la diabetes, que la diabetes uno la trae adentro, pero no se llega a formar si no es a temprana edad, adulto o adulto mayor, o no se hace del todo. Ok, pero cuando nosotros tenemos un don para servir, quizás, ok, yo sé, yo tengo un don, pero ¿cómo ponerlo a la disposición de Dios, de los hermanos? O sea, ¿cómo saber identificar, pues, eso? Porque yo hablo en mi experiencia propia. Antes de la pandemia, yo decidí
entrar al coro de la parroquia aquí de la San Ignacio de Loyola, en Tegucigalpa. Y empecé desde el mes de noviembre del año pasado. Y fui creciendo y lastimosamente con lo de la pandemia, pues no he vuelto a ir porque las grabaciones, los cantos son por grabación. Entonces, Sí. tengo eso ahí de que yo tengo un don. Yo quiero, pero siento como que lo tengo que descubrir. Entonces, hago la comparación con lo del granito de mostaza. Yo sé que mi don es ese granito de mostaza. Y sé y tengo la fe y la confianza en Dios de que va a florecer. Pero ¿cómo sé yo cómo ponerlo a la disposición? ¿Me explico? Sí, entiendo. Ok. Gabriel, ¿sabes tú lo que significa Gabriel? ¿Tu nombre? Gabriel significa hombre de Sí, viene Dios. de hombre de Dios Hombre de y héroe. Dios. Sí, correcto. Sí. Mi única hija se llama Gabriela, es mujer de Dios, aunque ya se casó, pero sigue siendo mujer de Dios. Gabriel, el tema de los dones, los carismas, es un tema muy interesante y a la vez como católicos tenemos que escrutarlo, tenemos que estudiarlo más. Todo es un misterio, Gabriel, todo es un misterio. O sea, Claro. primero, lo que Dios ve es el corazón del creyente, es tu deseo, tu sueño, tu anhelo. Y luego Él da el banderillazo para que lo hagas. Claro. Mucha oración, paciencia, discierne, pudiera haber, hablar con el padre, que creo que es un panameño, ¿verdad? Que está ahí con Correcto. ustedes. Padre José Calderón. Correcto, muy bueno y de remate psicólogo, ¿eh? Sí, es psicólogo. Entonces, es un buen sacerdote. Yo te sugiero que lo contactes y le plantees tu inquietud también. El cantarle al Señor es una experiencia hermosa. Es igual que el Sí. predicarle, Sí. no más que con notas musicales. En el canto no se regaña, como hace Eric, quizás, ¿verdad? Sí. Pero, y Máxime, que ahí está la madre esposa de Eric. Ahí está. Mucho gusto. Gabriel, ahorita sería oración, saber discernir, interpretar la voluntad de Dios, pero recuerda algo. Esto está en el Antiguo Testamento cuando el profeta llega a ungir a David. Y no sé si ustedes han leído ese pasaje, cuando pasaron todos los hermanitos de David, que eran gente grande. Y el profeta queda como desconcertado porque ninguno de esos varones, pues, y entonces dice, oye, ¿y no tendrás otro hijo por ahí? Y el papá le dice, caray, si es que se me había olvidado, me tengo al menor que está cuidando las ovejas y lo mandaron a llamar. Y cuando el profeta ve que se acercaba David, dijo, ese todo flaquito, aunque dice el texto, de buena apariencia, igual que todos los varones de la comunidad, de buena apariencia, atractivo. Y entonces el Espíritu de Dios le dijo al profeta, ¿no? Que Dios no mira lo externo, sino que mira el corazón. Deja que Dios siga viendo tu corazón y te vas a dar dando cuenta cómo el Señor te va a llevar a impulsar y te va a generar una inquietud tan maravillosa, tan hermosa, que te va a promover alegría y paz en tu vida. Ánimo, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, aquí está mi esposa, mira. Eso, la señora, la mera de la casa. Buenas noches, un gusto, hermano Oscar, qué bueno. Igual, mujer. Muy linda su charla, les digo a todos mis hermanos. Gloria a Dios. Que esta es una pequeña muestra de esas enseñanzas que el hermano Oscar tiene y esperamos algún día pues que en el tiempo del Señor tenerlo por acá con nosotros. Bueno, así es. Pues un honor. Así va a ser. Así va a ser porque por eso me estoy cuidando. Solo 4 días he salido de casa. Por eso me estoy cuidando porque hay otras comunidades también que me han dicho lo mismo.
Maryland, Carolina del Norte, en Washington, D.C. también hay una comunidad de latinos ahí. O sea, es hermoso saber cómo ustedes, ojo, ustedes van propagando la fe. Amén. Ustedes van propagando la fe. Tomen conciencia de ello. Los llevó el Señor ahí para que, algunos para que le conocieran ahí, porque en su país eran un solo desmadre, como decimos aquí, y ahí tuvieron el encuentro con el Señor y ahora empiezan. Entonces, hay un propósito. Así que ánimo. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Realmente una enseñanza muy importante en el caminar en la vida con el Señor, porque a veces oramos, buscamos, declaramos palabras y todo, pero de pronto viene esa parte humana que nos golpea y nos bota la fe. Sí. ¿Y por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy ansiosa? A veces me pasa eso. Si ya te pedí, Señor, ya confía, ya dejé a mis hijos en tus manos, ya dejé este problema en tus manos, pero viene esa parte. Pero yo siempre he aprendido cuando me entra la duda, que es más el enemigo queriendo dominar la mente, siempre digo, mis ojos puestos en Cristo Jesús. Y cierro mis ojos y empiezo a poner, a tratar de enfocarme en eso para que mi fe esté siempre, pues como Dios quiere que esté, ¿verdad? Y esperando siempre en Él. Pero sí, esto es el del diario vivir del cristiano, nuestras luchas en este caminar, pero Sí. muchas gracias por toda esa palabra maravillosa que Ánimo, valiente. Bueno, vamos a ver si Iván está disponible o no. Solo él nos falta. Sorry, brother, estoy trabajando, pero estoy escuchando. Ok. Bueno, pues no tienes ninguna pregunta ni nada, ¿verdad? De que se me venga a la mente ahorita, no, te soy sincero. Ok. Pero si se me ocurre, les mando un mensaje. Ok, perfecto, dale pues. Sorry. Ok, no te preocupes. Que el hermano Iván sale hasta las 7 de la noche de trabajar. O sea que todavía está trabajando. Él trabaja desde casa contestando el teléfono, es servicio al cliente. Oscar, pues no me queda más que agradecerte. Todos mis hermanos saben que cuando nosotros pues venimos y llegamos aquí a Las Vegas, mi mayor deseo era cantarle al Señor, porque yo soy músico de nacimiento, músico de trayectoria, y le decía yo a mi esposa que yo le quiero cantar, yo le quiero cantar, yo le quiero cantar, y él me puso a predicar. Y entonces eso fue lo que desarrollamos, y si él en algún momento quiere que le cante, pues le vamos a cantar, pero si no, vamos a seguir haciendo esta labor. Te lo agradezco con todo mi corazón, Oscar, este tiempo que yo sé que lo haces con todo el amor del mundo. Te lo agradezco porque sé que lo haces con amor y porque yo amo esta comunidad, amo a todos mis hermanos y esperamos poder tenerte nuevamente muy pronto. Claro que sí. Pero también quiero tenerte aquí. No sabes todas las cosas que teníamos preparadas para atenderte, para que se sintieran, bueno, en su casa y todo, pero bueno, el tiempo del Señor es perfecto. Así es. Así es. A ustedes les animo a seguir perseverando. Dios se va revelando paulatinamente. Recuerden lo que dice el profeta Isaías: mis caminos no son tus caminos, mis proyectos no son tus proyectos. Amén. Así que un abrazo, que Dios les bendiga. Ánimo, valientes, a seguir adelante. Así es. Bueno, pues hermanos, vamos a concluir con una oración. Padre amado y bendito, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos regalaste con el hermano Oscar. Te pedimos que bendigas el fruto de su trabajo, de sus esfuerzos, que bendigas su corazón, su mente, su familia, Señor, que lo protejas en este momento que sabemos que nuestro país está atravesando una situación difícil con esta tormenta tropical. Señor, te damos gracias porque en nuestro corazón has puesto la necesidad de amarte, de conocerte, de respetarte y de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Te damos gracias por el hermano Oscar, por su disposición, por su esposa Rebeca, por sus hijos, por su nieto y por todas las personas que lo rodean, Señor. Que lo podamos tener pronto aquí, cuídalo, y que nosotros podamos tener ese corazón valiente para poder
perseverar en la palabra, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y nos damos un abrazo de paz así, simbólico. Paz de Cristo, pues. Gracias, Oscar. Buenas noches. Good night, brothers. Buenas noches a todos. Buenas noches.